muchos recuerdos. Como dice mi esposa, me acuerdo de los hermanos que vinieron a pintar al principio y después nos dejaron todo el trabajo para pintar la iglesia. Mi esposa se la pasó limpiando porque estaba muy feo, así tallando el suelo, hace 7 años, y lo único que a muchos no les conocíamos. Esto ha sido una bendición, y el conocerles, el saber que tienen unos hermanos en Cristo y que ha ido trayendo, agregando a la iglesia, dice la palabra de Dios, que Él iba a agregar a los salvos y que sabía el orden y predestinación de los tiempos. Por eso hay un peleadero de pastores y consiervos, porque pues no aceptan la voluntad de Dios y simple y sencillamente la palabra es clara. Él sabe el orden y predestinación de nuestros tiempos, como alguien dijo, no me acuerdo quién, que no es la profecía, no era casualidad que estuviéramos aquí, sino es una decisión de parte de Dios, el estar en este lugar, y dice que Él sabe el orden y predestinación de nuestros tiempos, el lugar de nuestra habitación, dice la palabra, y también dice que Él va a agregar a los que van a ser salvos. Se me salieron las lágrimas al final, ese rato, porque me recuerdo que hace 6 años fue mi primera situación difícil con la iglesia, de división, de separación. Hemos pasado de todo y se los doy con testimonio, porque lo que les voy a dar de enseñanza, mi hermano y mi hermana, es lo que hemos tratado de implementar en la iglesia, su santa y bendita voluntad. Evidentemente esto produce malestar, esto produce molestia, esto produce dolor, esto produce muchas cosas, mis hermanos, que no entendemos en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en su escritura, vamos a Hebreos 1, y en lo que buscan, les decía que sentía que se me partía el corazón, que se fueron como 21 años de trabajo y sentía que se me partía el corazón, porque no entendía. Le decía a Dios, estoy enseñando algo malo, estoy enseñando lo que tú quieres, ¿qué hago? Continuamos los años y vi que eso era, el reinar del pueblo de Dios. Hoy, en el año 7, yo veo que la iglesia empieza a madurar. Me costó más de 6 años de rodillas para que la iglesia profetizara. Me costó 5, 6 años de rodillas y otros hermanos más para que la iglesia hablara en otras lenguas. Almas venían, almas iban, molestas por escuchar la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Yo no entendía, mis hermanos, cuánto tiempo iba a ser el necesario, pero a través de estar de rodillas, mis hermanos, de noche, de madrugada, de día y a toda hora, en vacaciones y en todo lugar, el Señor fue mostrando aún más que las situaciones deliciosas de su palabra estuvieran viviéndose en Shalom. No es fácil, traemos muchas doctrinas extrañas. Ahorita mi hermano se sintió mal, fui por él a la esquina. Le dije, hermano, no te vayas. Aquí vas a recibir la bendición y la sanidad. Yo quería que escuchara lo que han oído. La constante ha sido el ir y venir. La constante en Shalom ha sido
el demostrarles que mientras más se pegue uno al modelo de Dios, va a haber más respuesta de parte de Él. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra no puede fallar. Y podemos seguir hablando y no terminaríamos el día de hoy con lo que Dios ha hecho cuando has estado bajo la cobertura de Shalom. No acabaríamos. El retarles, hemos visto cómo ha crecido entre semana, la congregación también. El retarles y el decirles, mis hermanos, que el Dios de Shalom está vivo, que es muy diferente, aunque no nos guste, el Dios de la Biblia que predicamos, que muchos dioses que nos han enseñado. Esto lleva a la oración. Esto es lo que no gusta del pastor Aldo. El que les diga que hay un Dios de la palabra, que letra por letra, tilde tras tilde, acento tras acento, punto tras punto, tiene que ser llevado como Él lo dice. No como mis gustos propios, personales, míos, de algo, o para solucionar mis necesidades, como Él lo dice. Hemos tenido muchos años de desfiladero. El lema del cristiano o del Hijo de Dios muchas veces es que no me gusta. Ahí, por esto, por lo otro y por lo otro. Y yo te puedo demostrar que los que se han ido, mis hermanos, sí han sido prosperados porque son hijos de Dios y bendecidos. Pero los que se han quedado han visto la gloria de Dios de otra manera. De otra manera. Hemos tenido cultos de sanidad y milagros, retándoles, diciéndoles lo que Dios va a hacer. Pero nunca engañándolos de mi parte y diciéndoles que por una moneda, o por un dinero, o por un sobre, Dios te va a dar tu favor. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo te quiero decir, mis hermanos, que Dios ha hablado y sigue hablando de muchas maneras. A los patriarcas les habló a cada uno de ellos. Les prometió, ¿sí?, a cada uno de los padres. Los nuevos es Abraham, Moisés, etcétera, hasta Moisés, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. La constante de haberles hablado en el Antiguo Testamento es la misma. La esencia de lo que la palabra escritural nos quiere enseñar es fe y obediencia. En cada uno de los varones, específicamente, Dios les probó su fe y su obediencia. Esto, mis hermanos, evidentemente, en todos los hombres de Dios, del Antiguo Testamento, sea David, sea Salomón, sea el que sea, José, Abraham, Moisés,
el que tú pienses, cualquier profeta mayor o menor, fe y obediencia. Muchas veces llegamos a Dios sin conocer esto. Y cuando se abre una iglesia, este es el punto principal de lo que Dios quiere desarrollar. Evidentemente, para nosotros llegar a una madurez plena, de que se desarrolle y se ejercite nuestra fe, necesitamos tener problemas, necesitamos tener broncas, necesitamos tener necesidades. La obediencia es parte de nuestro carácter. Mi hija decía que ella estaba siendo ejercitada en obediencia. Todos los jóvenes están en la edad del chocolate, como saben, todo les choca y nada les late. Mis hermanos, muchas veces ustedes piensan que están solos. A veces mirar sufrir a nuestros hijos, a nuestros seres amados, no es más que Dios tratando su carácter y desarrollándoles. Antes de que sean nuestros hijos, Dios también les está hablando de diferentes maneras también a ellos. Traemos una naturaleza, mis hermanos, que desde Adán ha sido ejercitada en una manera desmedida, permitiendo a toda la humanidad. Y miramos cómo está, no tan solo nuestro amado México, sino todo el mundo. Pero la palabra de Dios ya profetizada por nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, decía que todo iba de mal en peor, que todo iba en degenere. Así como las leyes universales que dice que todo va en deterioro, ¿sí? La ley de la termodinámica. También, mis hermanos, nuestro estado espiritual es lo mismo. Todo va en deterioro. Jesucristo dijo, mis hermanos, que todo iba a ir de mal en peor. Hoy, creo yo, que estamos viviendo no tan solo en el país, sino en todo el mundo, situaciones terribles de rebeliones, de rebeldía, por la iniquidad que todo el mundo ha desarrollado. Esto es crónico, no nada más es en México, hasta los cristianos quieren irse a vivir a Estados Unidos. Mis hermanos, donde tú te vayas, ahí está Dios, dice David. Si te vas al fondo de la mar, ahí está. Si te vas debajo de una piedra, ahí está Dios. El trato no lo vas a hacer, no lo vas a quitar, perdón, para que tu carácter sea moldeado. Podemos ver a hombres, genéticas, entre ellos repetirse, mentir, pero miramos en la Escritura que Dios estaba tratando a cada uno de esos varones y a esas mujeres que en la palabra escritural nos está enseñando. Y todos los hombres, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empiezan, mis hermanos, con el moldeo de nuestro carácter. Esto no es bien querido, y menos, mucho menos, por los hijos de Dios. Es doloroso, como les digo, pero es lo mejor. Hace 8 días les decía que mucho de nuestro progreso tiene que ver con el cambio de nuestro carácter. Nuestro carácter es nuestro peor enemigo. Y lo miramos una y otra vez. Cuando los varones de Dios no querían sujetarse a la palabra de autoridad de parte de Dios. Esa palabra bendita que les estaba dando y programando para la bendición, pero también para el desarrollo de nuestra fe. Aquí, mis hermanos, yo les puedo decir este concepto. Se capacita al Hijo de Dios después de que llegue enfermo, después de que llegue con necesidades económicas, a creer en Dios, a desarrollar esa fe. Nosotros
te lo voy a reiterar. Nosotros, antes de esto, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos creer por ti. Nadie puede creer por el otro, pero sí te podemos ayudar a creer contigo. Por eso es la oración. No podemos creer por ti. Es tu lucha, es tu batalla. Pero sí, mi hermano y mi hermana, podemos ayudarte a creer contigo. A través de las oraciones, a través de la administración, a través de doblar rodilla juntamente contigo. Por eso está el cuerpo. Por eso desde los mismos infiernos fue fundado a través del alma de Jesucristo, como se les ha enseñado. La iglesia no nace en Pedro, como enseña. La iglesia nace en los infiernos, en lo más profundo de los infiernos. Ahí Cristo gana la batalla. Ahí está en las Escrituras. Y esta iglesia, mis hermanos, yo te quiero decir que lo que nos ha costado es que vivamos conforme al modelo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay muchas iglesias, porque hay muchos que hablan de Dios, inclusive sin iglesias. Hoy por los medios masivos, por el internet, por otros medios, enseñan otras maneras, mis hermanos. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque la tecnología, se esté desarrollando en una manera rápida. Es otra de las profecías de Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Hoy te quiero decir, Dios te ha hablado a través de tu vida de muchas maneras. Y hoy se ha acercado a través de Jesucristo. La ciencia, mis hermanos, se ha desarrollado. La ciencia a través del método científico se ha desarrollado. ¿Sí? Y tiene algunos pasos. 6 para la demostración y llegar a una ley. ¿Pero qué creen? Que también falla. La ciencia de Dios, mis hermanos, la ciencia de Dios es más poderosa, es más potente. Hay una ciencia de Dios que hoy te quiero hablar, que se da cuando tú te metes con Dios, cuando tú te metes a sus preceptos y empiezas a desarrollar la fe y la obediencia. Él nunca te va a dar en esta fe, mis hermanos, lo que le pides. Te vuelvo a decir, Él nunca te va a dar lo que le pides. Dice la palabra de Dios que Él te va a dar más allá de lo que pedimos o entendemos. Porque nuestra mentalidad o nuestra mente ha sido desarrollada de otra manera. Y te puedo, mis hermanos, seguir parando gente de los testimonios de lo que Dios ha hecho. Han venido de otras iglesias, se les ha demostrado el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar ahí en la obediencia de la palabra de Dios, de estar predicando los modelos, lo que Dios quiere, como a Él le gusta, como a Él le agrada. Y mira, mi hermano, vamos a estar del otro lado. Vamos a estar del otro lado. Nos conformamos. Muchos venimos por el milagro, lo recibimos y nos vamos. Y hay una tremenda conformidad nada más con eso. Les decía el viernes, un líder, ¿se acuerdan que les dije al final? Conoce el camino, anda por el camino, ¿y qué? Y enseña a otros a andar en el camino. Repito, un líder conoce el camino, anda por el camino y enseña a otros a andar en el camino. Amén. La ciencia te demuestra todo. La profecía de Daniel, mis hermanos, 10, habla acerca de que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Pero ¿qué ha pasado con el abismo tremendo que hay en la iglesia? Que le llaman iglesia primitiva a la iglesia gloriosa, las iglesias gloriosas del libro de Hechos.
Lo leemos como hijos de Dios y ya no lo creemos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha sido ejercitada, no ha sido desarrollada. La leemos nada más como una historia, pero no lo leemos como algo literal que sucedió y que ese modelo se tiene que seguir para que la gloria de Dios sea manifestada. Hoy, mis hermanos, siguen testificando milagros de hace 20 años. En Shalom no hemos enseñado así, porque creemos que es un Dios vivo y que todos los días, mis hermanos, está vivo. No nada más hace 20 años, hace 10 años. Y no nada más con unos, sino con todos. ¿Por qué tenemos la certeza, mis hermanos? Porque hemos sido equipados para vivir en situaciones adversas. Decía Emanuel al principio, en estos 7 años hemos tenido amenazas de muerte varias veces. Hemos tenido robos varias veces. Hemos tenido demandas una vez. Hemos tenido problemas, pero aquí estamos. El problema de hoy es que se predica un evangelio sin compromiso. Un evangelio a mis gustos, pero no un evangelio de agradar al que es 3 veces santo, al Eterno. Hoy te quiero decir, mi hermano y mi hermana, que Dios quiere moverse en tu vida. Quiere que tú desarrolles tu fe. Que tú salgas de esa opresión, porque de eso habla la Escritura. Vez tras vez, en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia empezó a crecer en el primer siglo. Y vimos muchos problemas, pero eso es lo que no queremos. Pero vimos que los primeros cristianos, la gente se divertía con ellos en Roma. Cuando vayan, miran ahí en Roma, mis hermanos, cuántos cristianos murieron por predicar la verdad de Dios. Pero otros, yo estoy seguro que ellos están gozándose con una mejor ciudadanía y con una mejor resurrección delante de la presencia del Padre y del Hijo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Aquella iglesia le llamaban la iglesia primitiva, yo le llamo la iglesia gloriosa. La iglesia que nunca tuvo miedo, la iglesia que nunca, como dice el mexicano, se rajó ante la adversidad. Yo no les puedo predicar que el ser hijo de Dios es ser junior. Somos su real sacerdocio, pueblo adquirido, gente santa. Pero también Dios tiene que hacernos desarrollar nuestra fe. ¿Por qué creen que todos los que testificaron tuvieron que desarrollar la fe? ¿Por qué creen que casi a todos los de la alabanza del enemigo se los empezó a molestar con su paz? Y todos se enfermaron de los nervios. ¿Por qué creen que la iglesia se llama Shalom? ¿Por qué creen que la iglesia nació? Las iglesias nacen en dificultad. En el primer siglo, esas iglesias gloriosas, ¿sí?, tuvieron muchos problemas, pero el crecimiento fue tremendo, fue glorioso, fue grandioso, maravilloso. Y sabes una cosa, mis hermanos, en el segundo siglo, un partido político en Roma se levantó, sí, como los de ahora, el PRD, el PRI, o no sé cuál, X. Morena, hermano, aquí, presente. ¿Sí? Se levantó y empezó a defender a los primeros cristianos, que ya no fueran a los calabozos,
que ya no anduvieran como peregrinos en esta tierra, ¿sí? Como los de Capadocia, que hicieron sus túneles y vivían allá abajo de la tierra, huyendo. En el segundo siglo se levantó, mis hermanos, ese partido político para defenderlos. Y la iglesia cristiana declinó. La iglesia no necesita de ningún hombre. Disculpa que lo diga así, mundano o incircunciso, para que crezca la iglesia. La iglesia lo que necesita es Dios. Amén. Que tú desarrolles fe. Amén. Que tú desarrolles el carácter. Amén. Decía mi hija que tiene mi carácter. Amén. Y eso que no la conocen. Sí, nada más sacó la cara de su mamá, el cuerpo y todo lo demás sacó mío. Hasta la voz para cantar. Yo les quiero decir, mis hermanos, que esto ha sido una lucha y una guerra, y que se ha ganado de rodillas por héroes anónimos. Héroes anónimos. Héroes anónimos que no andan diciendo lo que están haciendo, pero están de rodillas, gimiendo y clamando por la seguridad y por la iglesia, por cada uno de los de la iglesia. Amén. El implementar cómo eran las iglesias neotestamentarias. No hay iglesias en el Antiguo Testamento, hay modelos de iglesia. El implementar esto produce mucho dolor, y más a los de casa. Los que hemos estado aquí arriba de 5 o 6 años saben de lo que hablo. Los que han estado 1 o 2 años, mis hermanos, no tienen idea que el mayor problema ha sido con los de casa, con los hijos de Dios. Yo no te puedo engañar, pero yo te quiero decir que esta iglesia va a seguir. ¿Cuántos años? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Dios me dijo aquí, y aunque la vida de mi familia el año pasado y la mía y la de otros hermanos de esta iglesia estuvieron en juego, aquí seguimos. Y de veras, mis hermanos, que tiemblan las piernas, que duele en el alma el pensar que alguien puede y te puede quitar la vida y dejar a tus hijos a merced con tantos sueños que tenemos con nuestros hijos. Pero aquí estamos y aquí va a seguir la iglesia, diciéndole a las huestes y espirituales de maldad que vamos a seguir. Que la lucha no va a terminar, que eso es normal en el Hijo de Dios. Yo les quiero decir, en la historia de la iglesia, si quieren leerlo, ahí viene ese dato. El partido político que quiso ayudar. Y después de ahí, en el 3er siglo, ya saben la historia de Roma. Cuando ya un gobierno, ¿sí?, estaba completamente derrotado, dijo: ¿cómo le hago? Roma, implemento el cristianismo y me hago cristiano. Hasta el día de hoy no ha desaparecido el clero, engañando y no hablando la completa y total verdad de Dios. Aún en las iglesias protestantes, evangélicas, mis hermanos, la verdad no se da completa ni total, porque saben que claro que va a traer problemas en el mundo espiritual. Y sabes una cosa, mis hermanos, el reino de los cielos se hace a la fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Los que se han quedado, mis hermanos, y los que han estado en este lugar, aún a pesar de las inclemencias espirituales,
o de enfermedad, han sido valientes. Aunque no digas amén. Así Dios te llama. La iglesia no se hace con cuadritos o situaciones humanas. La iglesia se hace, mis hermanos, de rodillas, en una atmósfera espiritual de lucha y de batalla. Sí, amén. Esto es, mis hermanos, para mover a Dios y que la gloria de Dios baje a tu vida. No podemos ir con un sobre como lo ven en la tele, como lo ven en el internet. ¿Sí? Y decirle, Señor, hazme este milagrito. Tiene que ver con fe y carácter. Amén. José, el soñador, siempre se le mostró que aún sus hermanos se le iban a hincar y todo se le puso color de hormiga. Y no sabía que dentro de él iba la bendición impresa en su genética. Al momento de que pudo bendecir a sus hermanos y aún a su padre. Había dos relaciones, hay varias relaciones con Dios. Y Dios muchas veces, como les he enseñado, no te revela lo que va a pasar. José en Egipto, su padre llorándolo, con el mismo Dios, en diferentes lugares. Yo te quiero decir, fe y carácter fueron en cada uno de ellos. Hasta que llegó el tiempo. Dios les habló de diferentes maneras. A nuestros padres, dice la palabra de Dios. Los dos con una relación íntima con Dios. ¿Y por qué Dios no le reveló a su papá de José? Tu hijo está en Egipto. Va a ser promovido hasta lo sumo, porque está siendo humilde. Porque Dios quería probar la fe de ambos y probar el carácter de ambos. Muchas veces piensas que es mucho lo que estás viviendo, que ya no aguantas, que ya no soportas. Espera un poquito. Es normal, hay muchos que han venido, han aceptado a Cristo, es que ya no vengo porque mi esposo se me pone en contra. Mi esposa se me pone en contra y me va a dejar mi esposa. Mis papás me van a desheredar. Yo creo que el Evangelio, mis hermanos, es como hemos visto. Que el Hijo de Dios, en su genética, está impresa la bendición. Yo solo te quiero leer algo de nuestros padres, de los patriarcas. Por motivos de tiempo, mis hermanos, estamos contentos en Amén. esta tarde porque estás aquí en este lugar. Génesis 12. Y te quiero demostrar cómo la Biblia es un libro histórico y real. No es un libro para ignorantes. Muchas veces he dicho esto y lo voy a seguir diciendo. Cómo el día de hoy, esta nación, mis hermanos, lo que dice aquí, y te voy a hacer un reto. ¿De veras ya hicieron la tarea? ¿Ya fueron a dar un sándwich? Gracias por la obediencia, qué bueno, hermano. Nada más un hermano. 2 hermanos. 3, 4, 5, hermana, qué bueno. ¿Tú también?
¿Sí? Sándwich, no caguamas, 12. 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Vamos a Gálatas 3. Ese pastor está sacando polvo de ahí atrás. Bueno, pues voy a sacar pólvora para que reactives tu vida, mis hermanos. Y ya ¿sí? Te quites de tu mente que el ser pobre o ser miserable es un sello distintivo del Hijo de Dios. Te han engañado. O Gálatas 3:6 de Gálatas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura previene de Dios, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Tú has creído en Cristo, mis hermanos? Amén. Ahora eres de la familia de Abraham. Ahora has sido bendecidos. Te estoy llevando a la epístola de los Gálatas para que desarrolles tu fe. El padre de la fe, Abraham, el día de hoy yo te quiero retar que vayas a Polanco, que es una tierra de judíos, es un territorio de judíos, y me digas a cuántos judíos ves barriendo y trapeando la calle. ¿A cuántos judíos los ves, mis hermanos, en un escritorio de secretarios o secretarias? ¿A cuántos ves de choferes? Todos están sentados detrás de un negocio y de una empresa, y su descendencia también. Usted trabaja con judíos, ¿no, hermano? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo ha habido barriendo? A toda la comunidad judía conozco y ninguno barre y ninguno es chofer. ¿Por qué? Porque ellos sí, a nosotros no. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Porque no entendemos la ciencia de Dios. Estamos en un conformismo tremendo. Con lo que tengo para comer y para dormir, y que mis hijos vivan en miseria, con eso soy más que vencedor. Pues te quiero decir, mis hermanos, que la ciencia de Dios no enseña esto. Nunca jamás Dios nos selló con esta genética. Pero somos conformes con la enfermedad, con las opresiones. Dice que vino a dar libertad a los cautivos. ¡Libertad! ¿Cuál es su cautividad? ¿La miseria? ¿La pobreza? Yo los he retado. Aquí está César, apenas regresó. Sí, el hijo pródigo. También Juanito, él fue el hijo mendigo, pródigo. Regresó, se fueron a los deleites que da esta humanidad y todo. Pero les hicimos fiesta porque regresaron. Dame una ofrenda de palmas. Así enseña la palabra. ¿Cuántas veces estuvimos clamando? Aquí está Valerie, Brandon, están arriba, ¿verdad? Por su padre que lo querían aquí. No vinieron ni a una ni a dos de sanidades o tres, ni a la iglesia dejaron de venir. Los martes en la oración veía lo mismo. ¿Cuántas veces?
hasta que Dios hizo la obra. Ahorita ellos están pasando por una situación de que no tienen casa. Y los reté a la iglesia y les dije, vénganse los martes. No podemos creer por ustedes, pero sí vamos a creer con ustedes. Clamando a Dios. Vayan a Polanco. En África, decía el hermano Jairo, que hay una casta que desde la primera generación hasta el día de hoy se dedican a limpiar las alcantarillas de las calles. Y están bajo ese régimen, bajo esa maldición. Yo te quiero decir, mis hermanos, ¿por qué ellos sí están arriba y por qué nosotros estamos abajo? Si Dios, mi hermano y mi hermana, también ya nos puso al mismo nivel. Yo he tenido muchos problemas en las situaciones económicas. Cuando voy para arriba, viene el diablo, me roba un carro, me secuestraron a mi esposa, me roban otro carro, me enfermo tanto tiempo, pero sigo clamando. Porque es el Dios, porque le sigo creyendo que dentro de mí estoy sellado con la genética. Y no es, mis hermanos, yo veo a las iglesias hoy que hasta se ponen esta cosa aquí arriba, kipá, y hasta se dejan la barba. Ay, ¿es judío usted? Y yo digo, ay, caray, tiene más cara de jodido que de judío. ¡Cristianos! Hermanos, te está hablando de una manera espiritual, por eso te dije, fe es la que Dios quiere que desarrollemos. Y por eso estamos ahí. Y les he dicho, ahí está Pasito Tuntún, yo ve a la iglesia, yo te voy a enseñar para que tu negocio vaya para arriba. Está bien, Dios respeta. Muchos, le digo, se han ido. Han venido por la bendición y se han ido. Pero yo he mirado, mis hermanos, que los que se han quedado, Dios ha empezado a hacer cosas en una manera sobrenatural. Amén. Por eso les digo, traigan su petición. Yo no sé cuánto, ni sé cómo. ¿Cuánto tiempo, perdón? Y ni sé cómo. Pero Dios lo va a hacer. Amén. Domingo tras domingo, mes tras mes, no sé, estamos oyendo las maravillas que Dios está haciendo en este lugar. Amén. Y nos amarramos y nos agarramos y no, yo estoy conforme con lo que tengo, Señor. Yo te quiero llevar a más. No, yo nomás tengo esto. Nadie me lo quita. Yo te quiero llevar a más. ¿Tú crees que Dios es estable? Sí, está en reposo porque esa es su naturaleza. Pero reposo, como les decía el viernes, en movimiento. Él está trabajando. ¿Es como tú en la noche? Te desparramas ahí. Ay, voy a reposar. Pero tu organismo está trabajando. Tu corazón ahí se va a parar porque hasta mañana en 8 horas me voy. Pues ya te moriste. Sigue trabajando. Tac, 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 tac. Ahí las células están reparando el sueño. Perdón, están reparando el organismo, el sueño. Las hormonas empiezan a tener actividad. Y tú te relajas. Cuídate de no comer frijolitos porque te vas a relajar mucho. Es para que despiertes. Dios creó a la iglesia, mis hermanos, para que tengas un sentido de pertenencia, para que tengas un lugar donde te refugies, donde encuentres un cuerpo. Dice la palabra de Dios que somos ahora un cuerpo. Eso es el modelo de lo que es una iglesia, de que estés ahí moviéndote en las actividades de la iglesia, creciendo y desarrollando tu fe y tu carácter, tu obediencia. Amén. Os dijo una profecía que nos sujetáramos ¿a quién? Al gruñón que está ahí. Amén.
Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, hemos tratado de que miren, mis hermanos, que la iglesia del primer siglo, las iglesias del primer siglo, ¿por qué se movieron tanto en los dones espirituales? ¿Por qué había tantos prodigios y maravillas? Y ahora no hay nada en las iglesias. Nada más aburrimiento. Otra vez lo mismo, puro regaño. O nada más chisme y crítica. ¿Te fijaste en los hijos del pastor? Mira, el pastor ya anda estrenando, de seguro es de los diezmos. Se fue a comer con los diezmos de la iglesia. Amén, yo profetizo que me den para que me vaya a comer. Allá a Polanco con los judíos. Sí, después de que unjar tus codos. Sí. Bla, 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 bla. La iglesia no es para eso, es para exhortarnos, para animarnos, para orar unos por otros, como les decía, para desarrollar tu fe. Y si no podemos creer por ti, vamos a creer contigo en las situaciones y estar contigo en las batallas y en las luchas. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, gozarnos con los que se gozan, chismear con los que chismean. Es un pleonasmo, ¿eh? Sí. Hasta pareciera que Dios ha puesto la iglesia de hoy ser legalista. El exceso de santidad critica todos los pecados de la iglesia. Hace 15 días les dije, no puede ser posible de que estemos juzgando y que nos vamos a ir al infierno si todos pecamos. Y les empecé a decir, la gula es pecado. ¿Y por qué no dice? Y siempre vean los que predican acá, mis hermanos, se van a ir al infierno con una tremenda panzota así, como de 150 kilos, peso caguamo, así, y están predicando de que se van a ir al infierno. Eso es pecado. Entonces no puede venir por ahí. La iglesia, vuelvo a reiterar, es para que tengan, mis hermanos, un lugar, un cuerpo, un lugar donde habita la presencia de Dios. Amén. Y de que cuando nos juntemos todos, mis hermanos, empecemos a estimular a Dios y la gloria de Dios baje. Él habita en la alabanza de tu casa. Es que mi doctrina así es, pastor, a mí así me enseñaron. Pues te enseñó el diablo. Porque Dios dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y si tú eres su pueblo, Él va a habitar. Él busca compañerismo. Y le decimos a Dios, aquí está una iglesita que quiere adorarte, quiere alabarte, quiere bendecirte. Porque quiere que descienda tu presencia y tu gloria. Porque nuestras necesidades y nuestras cargas, nuestras capacidades humanas no tienen la posibilidad de solucionarlas. Y tú dices en tu palabra que ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos el poder. Oye, ay hermano, te voy a invitar a un curso de sanidad. A ver si sanas. Bien derrotado. Ahí viene el hermano Derro, no de rodillas, derrotado. Sí, así vamos a predicar. Ahí andan ese rato, denantes, dicen en mi tierra. Ay, Jehová. ¿Y para qué vamos a predicar un Dios limitado? Desde que voy a Chalón, todo me sale mal. Pues también no te integras. Pues sí. Ay. Yo aquí les demuestro. A ver, Adrián, párate. Él vino en febrero del año pasado, si no me equivoco. ¿Sí? Tenía despedazado su matrimonio. ¿Sí? Él todavía sigue despedazado, pero Dios lo va a sanar. No se crean. Él venía y le digo, ¿dónde te congregas? Aquí estaba yo. Ahí en Fátima, ¿cómo se llama? En San Judas, dice, ahí me congrego. Y yo lo veo, ay, está bien. Algún defecto de haber tenido, ¿no? Ay. Y y pues está bien, voy a orar por ti, hermano. Y oré. Y ahora que lo trajo no viene y anda de vacaciones allá con el hijo pródigo. Gastando su, ¿qué? ¿Qué andan gastando? Su herencia. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué estás aquí? Porque aquí he visto la mano de Dios Aleluya, gloria a Dios. en varias ocasiones.
situaciones. Él viene de los italianos, de Roma. Principalmente por la situación de mi matrimonio, y posteriormente pues has hecho más obras como darme un mejor trabajo, con menos Espérame, ¿darte un mejor qué? trabajo. ¿Te la dio de barrendero o te ascendió? Me ascendió, ¿A qué? pues me colocó en otra institución bancaria donde trabajo menos tiempo. ¿Y qué? Y la solvencia. ¿Ganas más? Gano más. Gloria a Dios. Y esto es pecado, hablarles a la gente y demostrarles. Ese está creciendo ahí en Aragón, perdón, en Chalón. ¿Sí? Está creciendo porque les habla bien like. No me conocen, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo me los traigo? ¡Órale! ¿Se solucionó el problema de tu mujer? Sí, vosotros. ¿Estás contento? Claro. ¿Viste la gloria de Dios? Amén. ¿Y te juzgué porque eras católico y porque venías de otra? No. No. Y aquí está, como hijo de Dios, creyendo en el Dios con poder, con la ciencia de Dios. Gracias, hermano. Aleluya. Si fuera de esos pastores así, te vas a ir al infierno por ir a esa iglesia. Véanlo, hasta allá el cuerpo lo tienen. Véanlos. Yo digo, ay, Dios mío. ¿Te los llevas o te los mando? No, espera. Pensemos alta. Ay, se me fue el... Ok. Mis hermanos, ¿por qué la iglesia del primer siglo, las iglesias del primer siglo crecían? ¿Y por qué ahora? ¡Puro viejito! Vayan a Aragón. La mayoría... ¿Por qué? Ya después de 50 somos viejitos. Ya el año que entra me van a dar la tarjeta. Bienvenido al club. Gracias. No, las iglesias, mis hermanos, puro viejito. Vayan de aquí a la vuelta. Y allá, de aquí a la vuelta. Nada más métanse y van a ver puro caballo dorado de pelo. Uno que otro con sus parchecitos ahí y sus quesos suaderos. No, mis hermanos, es demostrarle a la gente, a la ciencia, qué clase de Dios tiene, que lo que dicen, sí es verdad, que tienes una enfermedad incurable y que no se te va a quitar, y que vas a colgar los tenis o la Biblia si eres cristiano. ¿Sí? Pero la ciencia de Dios, mis hermanos, es demostrar a través de la fe, ¿sí? A través de la fe, lo que la misma ciencia no puede hacer, lo que la limitación humana llega. Dice la palabra de Dios, Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo. Hechos 1:1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, hacer y a enseñar. Dos cosas muy diferentes, hacer y enseñar. Hacer y enseñar. No, pues ahora predicamos y apedreamos y el que regañe más a la iglesia y el que juzgue más a la iglesia, el pastor, el que condene más a la iglesia, el que le meta más miedo a la iglesia, el que le meta más culpa a la iglesia, ese es el que está más ungido. ¿Y por qué no le dices con la apostolitis que hay hoy también? ¿Sí? Le dices lo que la palabra de Dios está señalando aquí. Hacer y enseñar. Hacer es demostrarles y después es enseñarles. Hacer, mis hermanos, que la voluntad de Dios florezca en nuestras vidas. Y tratar, mis hermanos, de cortar ese chip que traemos de miseria y de pobreza y quitarlo. Y meter, mis hermanos, en el software ese de Jesucristo, que comenzó a hacer y a enseñar. Amén. ¿Cuántos años, César, pasaron para que te dieran la planta? No la planta del pie de tu mujer, la planta ahí en Telmex. 5 años. Y se fue un tiempo a malgastar la herencia, pero regresó y miren, Dios hizo fiesta
y le dio su planta. Gracias por el entusiasmo. Amén. Amén. Hacer y enseñar. Cristo no nada más anduvo ahí, vamos a Lucas, mis hermanos, ahí un poquito más atrás. El Cristo no nada más vino se van a ir al infierno, a los judíos, a los fariseos, a esta secta, mis hermanos, sí vino a ponérselos en su lugar. Pero mira a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Esta es la ciencia de Dios. ¿Sí? Hacer y enseñar. La gente ya está cansada de que le vayas a hablar de religión, de normas que ni tú puedes llevar. ¿Sí? Luego me acuerdo que antes me decían, cuando hace de 29 años me decían, no, es que es del diablo ir al cine. ¿Y por qué, hermano? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice que no te debes de sentar en sillas de escarnecedores. Ah, le digo, no se preocupe, yo no me siento cuando voy al cine. No entendieron, ¿verdad? Bueno, el otro aniversario lo van a entender y van a decir, ¡ah, pastor, ya entendí! Mis hermanos, mira a lo que vino Cristo, hacer y enseñar. Es que no puedes tomar Santa Cena, hermana. No puedes tomar, no, anda en pecado tú tampoco, ni tú, ni tú andas en pecado, tú también, y tú también. Y empiezan a señalar. Cristo llegó y le dijo al traicionero, éntrale, mi chavo. Y le dijo al que lo negó, éntrale, mi chavo. ¿O no? Ah, no, pero eso es del diablo. Bola de botijones así, es del diablo, Sí, véanlo. Y ahí anda el diablo con los pastores así, predicando. Esto no gusta del pastor, Aldo, de veras, perdóname, pero discúlpame. Llévalo en oración para que el Señor me lo quite. Pero yo te voy a predicar, mis hermanos, que Él empezó a hacer y enseñar. Que Él no nada más anduvo de teórico. ¿Y saben por qué no predican lo que la Biblia dice, mis hermanos? ¿Y por qué condenan a la gente? Porque el tener unción cuesta pelarse las rodillas. Cuesta estar en tratos personales, muchas veces tirado, y tener el diablo encima. ¿A poco Cristo no luchó contra el diablo? Ay, Lucy, tú y yo somos cuates, acuérdate que somos hermanos. Ay, el Padre nos creó, ¿verdad? Nada más vengo aquí de vacaciones al mundo a ver a quién salvo. Ah, no, sí, adelante, Cristo. Cristín, adelante. Adelante. No, le dijo, póstrate delante de mí. Aviéntate. ¿O no luchó? Dice, después de 40 días de haber ayunado, fue tentado por Satanás. Y antes, hace 5 o 6 años, me prohibían hablar del diablo. Y yo decía, ay Dios, pues tienen razón. Pero después cuando decía, como que oía la voz del diablo, y luego como que le decía, diablo, como que tienen razón, diablo. Ah, no, Señor, no, sí. Tú predicabas y enseñabas y liberabas en frente de las gentes. No te ibas a las cuevas. No, pero sí se van a espantar los nuevos, Acá el diablo, amén. Ah, y yo así, ay Señor, bueno, pues ¿para qué? En nombre de Jesús. Y los demás vienen enojados. No voy de la iglesia. No voy de la iglesia. Unos hermanos RBD. Rebeldes. Que andan brincando y ya han pasado quién sabe con cuál. Es que no saben el poder de Dios que yo tengo. ¿Sí? Dios me usa. Sí, te usa como piedra de tropiezo. Pero te usa. ¿O no dice la Biblia que también va a haber piedras de tropiezo? Pues también. Lobos con piel de abeja. A ver, échale a un ladito, un ojito al hermano. Así. A ver si le ve los cornillos. Para atrás, a ver, volteate y ve. A ver, Chili Willy, no te escondas. Ah, no. A ver, lobos. ¿Qué con las carillas no se ven? ¿Con las carillas no se ven? ¿O qué? Ah. Sí. Trigo y cizaña. A ver, ¿dónde está la cizaña? No, pues nadie. No, yo soy puro trigo, Pero si me hacen esto, yo me voy de la iglesia, hago mi berrinche, me revuelco con el chamuco así abrazado. Vámonos. Cristo
comenzó a hacer y enseñar. Amén, amén. Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de su alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por ellos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en una sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se les dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres, o sea, a ver, pobres, sigan miserables, sigan pobres, porque yo no tengo poder. Yo soy el dueño de la miseria y de la miseria, del oro y la plata. Yo me vine a ser pobre para que ustedes fuesen enriquecidos. Gracias por el entusiasmo, hermano. Dale una ofrenda, aunque sea de palmas, al que vive y reina por todos los siglos. Aleluya, con ganas, mis hermanos, como si estuvieras desayunado. El enemigo, ¿cómo se llama eso? Que te da por tu lado. Ay, si necesito. ¿Qué es eso? Ay, pobrecito, cómo ha sufrido, pastor. Ahí el chamuco, ¿no? Amén, amén. El Señor esfuerza, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Oye, pero te van a matar. Así, sí, ¿verdad? Amén, amén, Satanás. Y Dios, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo también. Así, ¿verdad? Sí. Así estamos. Y no vayas a salir, ¿cómo se llama? A la iglesia, porque te puede dar un soplo ahí de polvo. Y el Señor: yo llevé tus enfermedades y sufrí todos tus dolores. Oye, si es que estás cansado, necesitas un masaje, ahí, necesitas un masajecín, eres un hijo de Dios, dile a Cristo que no la friegue todos los días ahí en mi iglesia. Y el Señor: no dejes tu congregación como todos tienen por costumbre. Y así está el cristiano en lucha, hermano. Dios te dio poder. Amén. De hallar serpientes y escorpiones. 1:16 de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los que primeramente estuvieron en el terreno de juego, a los judíos, y después, mis hermanos, nosotros que ya entramos, y ellos ahora están en la banca. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Andamos sobreviviendo. Vamos a 1 Corintios. Amén, mis hermanos, y yo quiero terminar en esta tarde. Estamos en fiesta. Estamos en fiesta. 1 Corintios 1. Y fíjate, el apóstol Pablo le está hablando aquí a una iglesia pecadora. A una iglesia pecadora. Con pecados sexuales, con divisiones, con corrientes teológicas erróneas, pero él les está hablando de lo que Dios quería. Dice 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Esa es la palabra de Dios que Dios ha confiado. Por eso te empecé diciendo hacer y enseñar. El apóstol Pablo no nada más iba a regañarlos, mis hermanos, les demostraba su poder que tenía dentro de él. 2:4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
teórico y práctico, hacer y enseñar. Jesucristo y el apóstol Pablo, mis hermanos, hacían y enseñaban. Es que Dios te va a sanar, y si no, desarrolla tu fe, mis hermanos. Desarrolla tu fe, desarrolla tu carácter. Eso es lo que Dios quiere en su ciencia. ¿Por qué crees que hay mucho cáncer? Les dije, la maldad ha aumentado, la enfermedad ha aumentado, la ciencia ha aumentado. Por falta de convicción, por falta de carácter. Siempre andamos deprimidos. Siempre el diablo nos dice, te voy a salir en la noche. ¡Bú! Y ahí vas y te cierras. Y vas a caer. ¡Uy! Que te espantas con tu sombra. Aquí dice que es poder. Es poder. Pero mis hermanos, tenemos que quitar ese chip de aquí. Quitarlo. De miseria, de pobreza, de enfermedad, de cáncer, de inseguridad. Y empezarle a hablar a tu alma, enseñarla, disipularla con la palabra de Dios y decirle, mis hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, murió. Pero él iba, mis hermanos, no iba con persuasivas palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, hermanos, hay veces que vienen los hermanos y traen unas broncas, y yo digo, ay Dios, yo no sé cómo le vas a hacer. Y Él lo hace. Porque la palabra de la cruz les es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Quieres seguir dejando el poder? Ahí la llevas, y antes era una droguita que te aventabas, de pastillas, ahora te van a hacer 2 o 3, hermano, pero Dios te está esperando. Shalom es un lugar de refugio, un lugar donde se enseña y se demuestra la clase del Dios que tenemos.